El Festival Internacional de Cine de Viña del Mar tiene varias razones para celebrar. Por un lado, son los 100 años del natalicio de su fundador, el reconocido cineasta chileno Aldo Francia, quien también fue el primero que empezó a pensar en la necesidad de crear primero un primer festival de cine aficionado, ¿cierto? Y después se fue avanzando a transformarse esto que conocemos como el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Ese primer festival de cine aficionado fue hace exactamente 60 años. Y al mismo tiempo, la versión contemporánea del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar está cumpliendo 35. Así que son muchas las celebraciones para este certamen, el más antiguo del país. Y para conversar al respecto, estamos con su director artístico, Claudio Pereira. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el contacto, Antonella. Bueno, primero felicitaciones porque sabemos que siempre es muy desafiante sostener un festival y queremos invitar a toda la gente que a partir de hoy viernes y también mañana sábado y el domingo 25 puedan disfrutar de las distintas actividades que además este año tienen no solamente en salas, sino también que va a haber FIC Viña en la playa y en tu barrio. Hablemos de eso. Mira, ahí sí, el festival, como tú bien dices, es desafiante porque por un lado es complejo ante conquistar pantallas de públicos para ver si latinoamericanos en primer lugar, porque evidentemente el cine menos visto y menos conocido también y que menos tiene oferta en las pantallas es el cine producido en nuestro continente, en nuestro amplio continente, en nuestra región. Entonces, este es ya es un desafío, cómo traer audiencias, seducir audiencias que vean películas de quizás con formatos, con lenguajes eh, que son distintos a las que habitualmente consumen. Eso es por un lado. Y por el otro lado, evidentemente, montar cualquier festival, y tú lo sabes bien, siempre es complejo porque hay que alinear una serie de factores que muchas veces no están dentro del control, pero finalmente la ecuación es producir una programación, actividades. De hecho, en este minuto está terminando la masterclass del taller del Chucho de Guadalajara, que es el taller que funda Guillermo del Toro, con una sala llena de estudiantes queriendo saber cómo hacer una animación en Chile. Entonces, este es un muestra de lo que significa este festival, que hay que mantenerlo vivo porque es un festival, como tú bien introduces, fundado hace muchos años atrás con el objetivo de provocar el encuentro de cineastas latinoamericanos y latinoamericanas. Entonces, en esto estamos empeñados a que esto permanezca. Ujú. Bueno, es súper importante quizás detenernos ahí mismo, ¿no? Que hace 60 años atrás, FIC Viña tiene su primer antecedente, ¿cierto? En este ejercicio de poder pensar el cine latinoamericano. Hace 60 años, además, estábamos viviendo este momento fundamental para la historia de nuestro cine y para la historia del continente, ¿no? De los nuevos cines latinoamericanos y en donde el cine de nuestros países empieza a pensarse a sí mismo y no solamente replicar lo que se estaba haciendo en Hollywood o Europa, y también después a principios de los 90 va a tener el Festival del Reencuentro en donde van a venir un montón de cineastas chilenos y extranjeros que estuvieron en el exilio a partir de las dictaduras de sus países y preguntarte por cómo el FIC Viña contemporáneo sigue haciéndose esas preguntas de cómo nos representamos y cómo dialogamos, como decías tú, Claudio, con el cine que se hace, que hacen nuestros vecinos, que como tú dices, vemos poquísimo. Bueno, nuestra línea editorial hemos definido que son tres criterios para la selección de películas y que de alguna manera nos siguen inspirando. Por un lado, creemos que las películas, porque en este festival naturalmente siempre se encuentran dos generaciones de cine. Eh, Evidentemente, cuando parte el festival, se encontraba con un cine latinoamericano contemporáneo, porque no había otro antecedente que puede ser porque todo el cine que se hacía previo a los años 60 de alguna manera era replicar o continuar con una línea más bien canónica de los estudios. Lo que se hacía en Chile, en México, sobre todo en Argentina, pero hoy día, a cada vez que uno va avanzando, nos distanciamos en los años 60, se produce una cosa muy curiosa y muy natural de este festival, quizá más que quizá con nuestros colegas,
que quizás miran un panóptico mucho más grande, pero como nosotros estamos con un foco en Latinoamérica, uno puede encontrar que hay una generación de los años 60, 70, que un cine hecho hace 50 años, con un cine contemporáneo. Y se produce este diálogo y este puente entre estos dos cines, porque ambos cines nacen y se producen por una furia y sensibilidad de su propio tiempo. O sea, ambos cines, tanto lo que vemos hoy día, lo que se produce en Chile, en Perú, en Bolivia, en México, estoy hablando en términos concretos, no simplemente si lo reparto de todos los países, sino estoy hablando de cinematografías sumamente potentes que están hablando de su propio tiempo y están hablando además con una búsqueda de lenguaje propio, que quizá este es el mayor atractivo, virtud o lo que, no, o lo que más nos seduce, porque estamos ante búsquedas autorales, búsquedas a través de miradas personales, que el otro eje, el lenguaje contemporáneo, las miradas personales, porque evidentemente tratar golpes de Estado, insurrecciones, el avance del populismo y la ultraderecha, el querer retroceder ante las luchas de derechos reproductivos sexuales y reproductivos de mujeres. En Brasil, en Chile, lo que estamos viviendo con la nueva constitución, de todo eso está expresado en nuestra programación contemporánea y dialoga perfectamente con un cine que hoy día además podemos ver restaurado, además de este otro lujo, podemos ver estas copias restauradas del realismo socialista, la trilogía de la batalla de Chile, El primer año, las películas de la Cineteca de la Universidad de Chile, las películas La Flaca Alexandra, gracias a la vida de Silvina Vázquez, que es un poco que estamos haciendo con cineastas mujeres, Memoria y Resistencia. Entonces, esos cines dialogan entre sí perfectamente, porque todo nace de alguna manera para poder buscar una manera de representar, de una manera única de representar, porque los modelos tradicionales no son los pertinentes y existen estas miradas personales. Por eso que yo creo que, respondiendo a tu pregunta, este lenguaje contemporáneo, este cine contemporáneo latinoamericano, dialoga perfectamente con un cine de hace 50 años. Por lo tanto, nosotros no creemos que estamos haciendo un ejercicio de nostalgia o simplemente homenajeando películas viejas o películas antiguas o películas del pasado. Claro, y además que estaba pensando en la misma selección de las películas que están en competencia este año, ¿no? Películas como Bastardo, La herencia de un genocida peruano, Isla Alien de Cristóbal Valenzuela, El que baila pasa de Carlos Díaz, El don absoluto, todas estupendos documentales que hablan un poco del pasado y del presente y cómo eso... Penal Cordillera, y agregaría en ficción Penal Cordillera. Sí, que es que Penal Cordillera todavía no la veo. Ya, perfecto. Que son estupendas y claro, y además Penal Cordillera es la única ficción, está estrenándose, se estrenó ayer jueves en los cines y hay otra ficción, mira, y creo que esto también es importante porque también no hicimos la pregunta, porque también hay otras maneras o hay otras búsquedas que no necesariamente tienen que ser hablar de un contexto político evidente, sino buscar también buenos narrativos. Y quiero destacar otra película que es una ficción, Greengrass, que realmente, si me permite 10 segundos para dar una pequeña discusión, aparte de las otras, porque las otras son más conocidas, es una película de corte fantástico, está en Japón y en Puerto Montt. La posibilidad de un buen narrativo libre está en una película como Greengrass. Entonces encontramos un espectro bastante diverso, pero con lenguaje contemporáneo y con miradas personales. Eso es solo la competencia nacional de largometrajes, porque hay 6 áreas de competencia. Está la competencia latinoamericana de largometraje, documental y ficciones, ¿cierto? Hay un montón de cosas y además también hay cortometrajes de distintos países, ¿cierto? Que son parte de la programación y también toda esta sección que tú señalabas a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe, que se está presentando con, como tú decías, el realismo socialista, Nosferatu, una escenita criolla de Hernán Castellano, que eso es una joya, yo eso no lo he visto, y esa es literalmente un eslabón perdido, no solamente del terror, sino del cine nacional. Exactamente, porque mira, sucede algo que a medida, y tú lo sabes bien como investigadora y como académica, cuando uno
aparecen investigaciones, cuando aparecen publicaciones, cuando aparecen películas restauradas. O sea, es un enjambre de mucho esfuerzo que tienen que suceder para que aparezca esto. Es decir, podemos hablar hoy día de películas de Ruiz que no habíamos visto porque hay un esfuerzo titánico que está haciendo Valerio Sarmiento y Poetazos para conseguirse los fondos durante muchos años para poder conseguir restaurar y remontar estas películas. Lo que hace Patricio Guzmán, que 5 años estuvo restaurando la trilogía y el primer año, y por otro lado aparecen publicaciones. Estuvo ayer Antonio Machuca con esta publicación sobre mujeres realizadoras en Chile, que hace un pronóstico muy grande, a propósito que estaba Carmen Castillo. Y había una generación de chicos, de estudiantes de cine, que estuvieron viendo La Flaca Alejandra por primera vez en su vida y escuchando a Carmen Castillo por primera vez. Y Carmen Castillo decía, si no se produce este traspaso, escuchar que otra generación conozca, evidentemente esto se interrumpe. Entonces, yo creo que los festivales de alguna manera articulan esfuerzos titánicos que están haciendo investigadores, investigadoras, restauradores, cinetecas, productoras, conseguirse fondos. Entonces, sin eso, porque uno, y entre medio aparece Nosferatu, una escenita criolla, y uno se da cuenta que la unidad popular o cualquier periodo no es homogéneo. Claro. Uno, tú sabes que, tú bien sabes, ¿cierto? Que antes que aparezcan las publicaciones del 2007 en adelante, el cine chileno se pensaba que la única película del cine no cine chileno era Valparaíso de mi amor, Los Tigres y Chácala de Agua Toro. Cuando aparecen las copias de la Cineteca de la Universidad de Chile, se abre un aspecto con cortometraje, cuando se restaura los de Claudia. Entonces, uno empieza como a ampliar, evidentemente, y sin duda que ver una película como la de Hernán Castellano, donde él actúa, una película de terror en blanco, un corto de 30 minutos, hecho en plena unidad popular, es realmente estimulante. Sí, claro. O sea, imaginemos el vuelo que debía haber tenido el nuevo cine chileno sin el golpe de Estado. No, claro, ese es uno de los muchos dolores, ¿no? Pero lo interesante es la posibilidad hoy día de encontrarse con esas películas, ¿cierto? Y que nos den también la visión de todo lo que quedó ahí dando vueltas y, por supuesto, el Festival Internacional de Cine de Viña tuvo un rol muy importante en esos encuentros, en esas reflexiones, tanto en los 60 como en los 90, como actualmente, y por eso estamos conversando con su director artístico, Claudio Pereira. Quiero terminar donde partí con estas actividades que están sucediendo en la playa y en el barrio, que son parte de esta edición número 35 del Festival Internacional de Viña del Mar, porque además me encanta, Claudio, que están en esta misma línea lo que veníamos conversando, ¿no? Celebrando las películas que han ganado los años anteriores, con Los Jaivas Alturas de Machu Picchu, la estupenda Perro Bomba, yo soy muy fan de esa película de Juan Cáceres, y Carnaval, que es otra tremenda película, una coproducción argentino-chilena de Juan Pablo Félix, otra tremenda película instalada en el espacio del altiplano. Cuéntanos respecto a cómo ha ido funcionando que esto ya se fue a principios de mes, pero me parece súper importante celebrar que hicieron eso y cómo funcionó aquello. Sí, bueno, siempre buscar nuevas estrategias para seducir a los públicos, no es solamente hacer una papelería y que por osmosis llegue el sentido de la gente que ya tiene internalizado esto. Evidentemente siempre es un proceso distinto, sobre todo que después de la pandemia, pues es un lugar común lo que estoy diciendo, pero que estamos todos los días exhibiendo. Por ejemplo, yo tengo una actividad también de exhibidor en Insomnia, sin querer pasar el gato, aprovechen el espacio. Sí, yo. Perfecto. Está Smith en este minuto, así que fantástico. Así que no, el cine y la quinta región se tomó el semáforo hoy día. Sí, evidentemente el hábito espectatorial, el hábito de espectadores que van a la sala de cine ha sido un tema de conversación estos 3 años. O sea, se ha resentido eso y se ha notado. Entonces hay que buscar estrategias nuevas. Y evidentemente el espacio público siempre con este clima. ¿No? Estamos, bueno, en esta primavera un poco caótica, pero evidentemente encontré esa película, como tú dices, como Perro Bomba, una película que habla, o sea, si hay una película, yo destacaría en estos últimos 10 años, hay una película que encarna de una búsqueda, tratar de representar
esquivar todos los estereotipos ante temas complejos es bomba. Y está ahí, y una película además atractiva. No es una película de lamento o que encarna el drama de desplazados, de migrantes, sino una película que además está hecha con un equipo muy joven ay, me olvidé el director. Félix, Juan, el director es Juan Cáceres. Juan Cáceres, nuestro Juan Cáceres, que todo esto, su producción por acá. El Esteban. Y el Esteban. Y el Esteban. Entonces sí, por supuesto que siempre es muy atractivo, entonces fue una muy buena idea partir con esa actividad expresiva, la inauguración la hicimos en la Quinta Vergara, al aire libre, en los jardines de la Quinta Vergara, con la copia restaurada llegamos hasta Correzal. Es decir, tratamos de hacer cosas que no necesariamente tienen que ver con las formas tradicionales, porque hay que buscar maneras distintas también de atraer al público y que sea, sea seductor estar y conversar sobre cine. Entonces, eso ha sido parte de esta semana hiper intensa que tiene actividades durante las mañanas, también al aire libre, en la Roja, de conversaciones que se llama Diálogos de Cine. Ahora acabamos de terminar una masterclass sobre animación y sigo las salas con invitados. Tratamos también que los conversatorios no sean necesariamente de especialistas de cine, sino, por ejemplo, Incompatible con la Vida, una película sobre derechos reproductivos en Brasil, va a ir la unidad de género de la universidad a conversar con la directora. Entonces, tratamos de cruzar intereses, tratamos de cruzar sensibilidades y que una película provoca no solamente un viaje a una expertise cinematográfica o teórica, sino que también se puede cruzar con sensibilidades sociales. Bueno, todas esas cosas están pasando hasta el domingo en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, celebrando 60 años desde su primer antecedente, 35 desde su identidad contemporánea, 100 años de su fundador, el fundamental Aldo Francia, y por lo mismo, porque sé que estás a full, muchas gracias Claudio por este tiempo con Radio Universidad de Chile. No, a ustedes, siempre un exquisito espacio, los espacios que no sobran en este minuto hay que cuidarlos, y este es un espacio de ustedes que hay que cuidar. Muchas gracias, Claudio. Te mando un abrazo. No, gracias. Nosotros despedimos a Claudio y también despedimos el programa de hoy día, pero regresamos el lunes con todo el equipo a hacer una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien. Chao.